Amada familia de la fe, bienvenidos a este nuevo culto virtual. Quiero invitarlos a orar para que podamos comenzar con este sermón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a este día domingo, por permitirnos, Señor, congregarnos virtualmente. Gracias por la tecnología, Padre. Gracias porque tu palabra puede llegar a cada uno de los hogares, sea usted, Padre, por medio de su palabra, impactando nuestros corazones, cambiando nuestras mentes, sanando, Padre, todo lo que pueda estar enfermo, tanto física como espiritualmente, Padre. Que su palabra venga, Señor, y que sea propicia en esta mañana. La gloria sea a ti, Padre. Ayúdanos a concentrarnos. Saca toda distracción, Padre Santo, y usa, Padre, un instrumento conforme a tu palabra. Saca todo lo que te estorba en esta hora de hombre. Saca todo lo que te estorba de Luis. Y sea usted en forma sobrenatural, Padre, usando un instrumento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Estamos en el último culto de este mes de febrero ya, el tiempo avanza rápidamente, febrero de 2021. Quiero que busque en su Biblia el capítulo 7 de Mateo. Y mientras usted lo hace, estamos contentos como familia de la fe que quienes estuvieron enfermitos del virus de este COVID, gracias al Señor por su mano poderosa, los sanó, y es una maravilla que tenemos un Dios tremendo. Damos gracias a Él porque están bien. Seguimos orando por cada familia donde hay enfermos. Seguimos orando para que el Señor saque todo virus. Y ponemos especialmente a la familia de Carolina y a Carolina, para que puedan ser sanados completamente de este virus. Entonces, vamos a partir. El título del sermón de hoy día lo he titulado Los dos cimientos, los dos cimientos. Y esto está en Mateo capítulo 7, del verso 24 al 29. Lo voy a leer, usted me acompaña y se va a quedar ahí en su Biblia con este texto central para que cuando sea necesario usted vaya y lo consulte. Dice así la palabra del Señor. Está hablando nuestro Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra. Está concluyendo el sermón del monte, un sermón maravilloso. Y dice así, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y que edificó su casa, perdón, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, es decir, les enseñaba como Dios mismo y no como una religión. Entonces, como dije, estas palabras las predica Jesús como conclusión del Sermón del Monte, que se inicia en el capítulo 5 de Mateo. Cristo dirige, ¿cierto?, estas palabras a aquellos que quieren ser parte de su reino y a los ciudadanos del reino. Y la pregunta, ¿cómo comienza su ministerio Cristo, para poder entender con mayor profundidad esta palabra tremenda que vamos a recibir hoy día del Señor cada uno de nosotros?
¿Cómo comienza su ministerio Cristo? Anótalo, iglesia, está en Mateo 4, verso 17. Mateo 4, verso 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo dijo: yo vengo a establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí. Y el primer requisito, amado, amada, que estás escuchando, es arrepentirse. Es decir, inmediatamente cuando inicia su ministerio Cristo, ya se genera inmediatamente un tremendo problema, porque Cristo lo primero que dice es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se presenta un problema porque el hombre desde ese tiempo hasta hoy día no se quiere arrepentir, no gusta este mensaje, no gusta el mensaje del arrepentimiento, no le gusta al hombre, y por eso cada uno de nosotros le ha tocado, ¿cierto?, ver y compartir con personas que simplemente no toleran la palabra porque no quieren arrepentirse, porque se encuentran buenas personas. Otra pregunta: ¿cómo comienza el Sermón del Monte? Que también es importante para poder entender el mensaje de hoy día, el cual vamos a ir profundizando en la medida que avancemos con este sermón. ¿Cómo comienza el Sermón del Monte? Eso está en el capítulo 5 de Mateo, en los primeros 3 versículos, en lo que ya les comenté que era el Sermón del Monte, muy conocido texto de la Biblia. Dice así, Mateo 5, versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, está hablando de Cristo, ¿cierto? Viendo la multitud, Cristo subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la palabra nos dice que Jesús, ¿cierto?, subió al monte y abriendo su boca les enseñaba a los discípulos, a la gente que estaba ahí. Les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? Otra pregunta que nos tenemos que hacer. Les enseñaba los requisitos para ser parte de su reino. ¿Y qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. Así comienza el Sermón del Monte, los pobres en espíritu. Entonces podemos hacernos otra pregunta: ¿de quiénes es el reino de los cielos? De los pobres de espíritu. ¿De quiénes? De quienes reconocen que espiritualmente están en bancarrota, de quienes reconocen que no tienen nada que ofrecer a Dios. Cuando una persona dice: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, que solamente adorarte, claramente es una persona que cumple el requisito de ser parte de este reino que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. De quienes tienen claro que sin Cristo su alma está condenada al infierno. ¿Por qué? Porque somos malos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: no hay justo ni aun uno, dice Romanos, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, también dice Romanos. Entonces los que vamos creyendo a la palabra somos parte de este reino que Jesús empieza a enseñar, en este caso en el Sermón del Monte. Entonces, amada iglesia, ninguna persona que cree que se merece la salvación por sus propios méritos va a entrar al reino de Dios. Y es ahí, para cuando te toque a ti compartir con alguien, lo primero que tenemos que hacer es eso. Si tú te crees bacán, si tú te crees tremendo, ojo, estás en peligro de poder entrar al reino de Dios. Si tú te crees sabio en tu propia opinión, tienes muchas posibilidades de no entrar en este reino. Solo entrarán al reino de Dios quienes reconocen que son pecadores y que necesitan al único Salvador, que es Jesucristo. ¿Y cómo llega esta salvación? Como lo hemos predicado en sermones anteriores, llega por fe. La salvación llega por fe, y exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hoy nos vamos a enfocar, amada iglesia, en la última parte del Sermón del Monte. Ahí nos vamos a enfocar
que son el título de este sermón, los dos cimientos, ¿cierto? Que es ahí donde usted lo tiene en su Biblia, en Mateo capítulo 7. Entonces, en cuanto al sermón que leí, perdón, a los versos que leí en Mateo 7, si usted se fija, ambas casas recibieron la misma tormenta. Por lo tanto, viene otra pregunta, van a haber hartas preguntas hoy día. ¿Qué derribó la segunda casa? ¿Es que sobre la segunda casa la tormenta fue más fuerte? No. ¿Qué derribó la segunda casa? La insensatez. Y voy a leer la definición bíblica de insensatez o de insensato. Insensato en la Biblia, amado, no es alguien de mente estrecha o un ignorante. Ese no es la descripción bíblica. Puede ser una persona muy educada y sofisticada según nuestra sociedad, pero es necio porque ha abandonado voluntariamente la fuente de la verdadera sabiduría, que es Dios y su palabra, para confiar en su propio intelecto supuestamente autosuficiente. Por lo tanto, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice, anótalo, en Proverbios, por ejemplo, anota Proverbios 15:5, el insensato no puede ser enseñado, lo dice Proverbios. Usted lo nota, Proverbios 15, verso 5, que dice Proverbios 15:5, solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. La Biblia enfatiza mucho en eso, querido. Por ejemplo, Proverbios 12:15, hablando del insensato, otra característica del insensato es una persona que piensa de sí mismo como alguien intelectualmente autónomo y autorreferente. Es decir, muchas personas que usted ve en la televisión y muchas personas con las cuales usted comparte en el trabajo, en la universidad y que muchas veces también en nuestras propias familias. Ya son personas que piensan de sí mismo como alguien intelectualmente autónomo y autorreferente. ¿Y qué dice Proverbios 12:15? Los necios creen que su propio camino es el correcto, por eso ellos creen que son súper bacanes, pero los sabios prestan atención a otros y es más, la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es decir, cuando nosotros constantemente recibimos exhortación, cuando tenemos dudas, pedimos consejo a personas que tienen una relación sana con Dios, claramente dejamos de ser necios y somos, según la palabra de Dios, sabios. ¿Por qué? Porque prestamos atención a otras personas que están en una relación con el Señor. También, ¿qué nos dice la palabra del insensato? Otro proverbio, anótalo, Proverbios 17:10, y habla de que el insensato no piensa en cuanto a sí mismo que pueda equivocarse, ¿ya? Es decir, el insensato no cree que él se equivoca. Y Proverbios 17:10 nos dice, es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Es decir, el necio puede recibir muchas disciplinas de parte del Señor y aún así no aprende, aún así no entiende que el Señor lo está llamando, aún así no entiende que el Señor lo está corrigiendo. ¿Por qué? Porque es necio. Entonces es impresionante. Y el último proverbio como ejemplo del necio, cuando habla de que el necio juzga las cosas de acuerdo a sus propios estándares preestablecidos de verdad y justicia, y así a la larga resulta que sus propios pensamientos terminan siendo lo correcto. Me imagino a muchas personas de la televisión cuando estoy hablando de esto. Se me vienen mucho a la cabeza personas que se creen autorreferentes y autosuficientes. Y la palabra nos dice que en el último proverbio que le cité, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Entonces, amados, le voy a leer esta parte, lo asegura un referente cristiano. El necio está seguro de que puede confiar en su propia autoridad racional y en su examen intelectual. En la realidad,
Este ser humano es torpe, terco, obstinado y tonto. Profesa ser sabio en sí mismo, pero cuando abre su boca a la luz de la escritura es un necio. Recordemos que estamos en un culto cristiano, es decir, es a la luz de las escrituras. Si una persona no cree en Dios, no cree en esto, prácticamente no va a entender absolutamente nada. Entonces, en nuestro texto central de Mateo 7, sigo con el tema de las casas. Ambas casas recibieron la misma tormenta. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿qué derribó la segunda casa? Para que nos quede claro, la insensatez. La insensatez. Nos queda claro hoy que la insensatez derribó la segunda casa y que la tormenta fue igual para ambas casas. Entonces Dios nos quiere hablar, su palabra nos quiere hablar en esta mañana. Tu manera de creer, amado o amada, tu manera de percibir la vida, mi manera de creer, mi manera de percibir la vida, nuestra manera de responder a los problemas es lo que termina derribando la casa, ¿ya? La insensatez. Lo que derribó la casa del hombre insensato fue la insensatez. ¿Por qué? Porque la casa eran iguales. No habla la Biblia de que una fue construida con cierto material y otra con otro material. Habla de los cimientos, una, ¿cierto?, sobre la roca y la otra sobre la arena. La tormenta por sí misma no tenía el poder de botar la casa. ¿Ya? El problema no está en la casa. El problema está en quienes habitan la casa. Una casa estaba habitada por un hombre sabio y otra casa estaba habitada por un hombre necio. Y eso fue lo que determinó el fin dramático de la segunda casa donde habitaba el necio. Entonces vamos a ir profundizando, como dije, en la medida que avancemos, porque la palabra del Señor nos va a hablar hoy día a nosotros, a nuestros corazones, a nuestras mentes. El insensato, amado o amada, oye la palabra, ¿cierto? Oye la palabra, pero no la pone en práctica, no pone en práctica la palabra que ha escuchado. Eso dice la palabra de Dios que hace el insensato. Quizás en este caso de nuestro texto central, ambos hombres espiritualmente escucharon el mismo sermón, lo mismo. La diferencia es que uno lo escuchó y lo puso en práctica, el otro lo escuchó pero no lo puso en práctica. Es decir, no creyó completamente lo que escuchó, por lo tanto no lo puso en práctica. Cristo ya venía hablando, perdón, en el Sermón del Monte, que hay dos tipos de personas. El primer tipo es la persona que escucha el mensaje y lo obedece, y el segundo tipo de persona es la persona que escucha el mensaje y lo ignora, lo desobedece y no se somete. Ahí hay otra característica importante, la falta de sometimiento a Dios también es un problema tremendo para el hombre. Entonces, posteriormente de Jesús hablar de estos dos cimientos, profundiza, ¿cierto?, un poquito más adelante en el verso 13 y 14, anótalo, Mateo 7, versículos 13 y 14, y Jesús, después de hablar de estos cimientos, nos lleva a hablar de la puerta estrecha. La puerta estrecha. ¿Y qué nos dice? El verso 13 y 14 del capítulo 7 de Mateo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lamentablemente es así. En mi opinión, es una avenida inmensa que lleva a la perdición a personas dormidas. Es una avenida tremenda por la cual transitan muchas personas que nos ha tocado convivir en diferentes etapas de la vida. Hablo por ti y por mí. Nos ha tocado convivir y nosotros sabemos que esas personas van durmiendo por esa tremenda avenida que sigue la corriente del mundo. Y el verso 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino
que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Amado, amada, son palabras de Jesús, son palabras de Jesús. No lo vea usted que se la está diciendo el pastor Luis. Sienta que es Jesús mismo diciéndosela. Lamentablemente, a mí me da mucha pena cuando expongo la palabra. Dice, y pocos son los que pueden entrar por esta puerta estrecha y por este camino angosto. Son pocos. Y si somos, hacemos un buen análisis, nos damos cuenta que la palabra es impresionantemente certera y que muchas personas les gusta caminar por esta avenida que va a la perdición. Entonces, esta palabra que he leído de Mateo 7, versos 13 y 14, es una palabra, en mi opinión, que mata a muchos cristianos en el mundo. Estoy hablando de una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque quienes oyen el mensaje y lo obedecen, ¿ya? Pongámonos que estamos todos acá, seamos, cierto, eh, hombres y mujeres de fe, ¿ya? Supongamos que todos hemos escuchado el mensaje y los hemos obedecido. Acá Jesús nos está diciendo que aparte de eso, tenemos que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Hay un requisito más. Recuerden que puso un requisito anterior cuando inicia su ministerio Jesús y habla del arrepentimiento. Acá hay otro requisito para todos nosotros, ¿ya? Escuchamos el mensaje, perfecto, lo estamos obedeciendo, perfecto. Entonces tenemos un requisito que cumplir. ¿Cuál? Entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Y por el otro lado está lo más fácil. Los que oyen el mensaje y no lo obedecen, donde vamos a tener mucha fe, no estamos nosotros, ¿cierto? Vamos a tener mucha fe, no estamos nosotros. Los que oyeron el mensaje y no lo obedecieron, los que entran por la puerta ancha y los que caminan por el camino espacioso. Y lamentablemente hay muchas iglesias a nivel mundial y muchos cristianos a nivel mundial que están mundanizados a un nivel, en mi opinión, horroroso, horroroso, y eso es triste. Por lo tanto, amados, hay dos grupos de personas, los que obedecen y se someten y los que no obedecen. Así es la Biblia, siempre una palabra clara y certera. Y Cristo viene y profundiza más aún. Por eso dije que en la medida que avanzáramos en el sermón íbamos a ir profundizando. En el mismo capítulo 7, un poquito más adelante, en el verso 21 y 23, Jesús dice, repito, Mateo 7, verso 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, está hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundo, porque el mundo no profetiza en el nombre de Cristo, el mundo no echa fuera demonios, ¿ya? Entonces le está hablando a la iglesia. Y dice Jesús, verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús pregunta, para ir avanzando, ya te presenté los requisitos del reino, ya te presenté las verdades del reino. ¿Vas a escucharme y obedecer o vas a escucharme e ignorarme? Entonces Jesús nos dice a través de la palabra, no hay más opciones. Tienes que formar parte de uno de estos dos grupos, el que oye y obedece o el que oye y no obedece. Entonces hay una elección que tenemos que tomar, por eso dije
hace un rato atrás que la palabra del Señor nos iba a hablar en esta mañana. Hay dos grupos claramente. Un grupo que quiere entrar por la puerta estrecha. Entonces hay que tomar una elección, o la puerta estrecha o la puerta ancha, o el camino angosto o el camino espacioso, o hacer la voluntad del Padre o hacer nuestra propia voluntad. La palabra del Señor nos llama siempre a tomar una decisión, una decisión. Jesús no da opción, no da opción. O estamos al lado del hombre prudente o estamos al lado del hombre insensato. Se fija que tiene mucho que profundizar el texto central de hoy día, de Mateo 7:24, que Jesús dijo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, oír y hacer es la clave. Escuchar la palabra y hacerla, llevarla a la práctica, es la clave. El hombre prudente obedece. El hombre prudente obedece al Señor y obedece a su palabra. Ahora, profundicemos un poco más de nuestro texto central. La casa representa la vida de una persona. La roca representa a Jesús y a su palabra. Entonces, amados, escuchar no es suficiente. La persona debe hacer suya la palabra, debemos hacer nuestra la palabra del Señor, pero debemos obedecerla. Hay personas que han leído la palabra y hay personas que han escuchado cientos de sermones, pero no hacen la palabra. Hay algunos que la dejan en su mente como una forma de un crecimiento espiritual, un crecimiento de mi mente en cuanto al conocimiento, pero no un sometimiento a Dios de una persona que dice: yo sin ti no soy nada, Señor. ¿A dónde iría? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, otra pregunta que surge: ¿cuál es la evidencia de que una persona conoce verdaderamente a Dios? Una de las evidencias es la obediencia. La obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia nos lleva a dar frutos. Anota dos textos que hablan de eso. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tremendo. Obediencia. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tremendo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Entonces, ¿por qué la obediencia es otra pregunta más dentro de las varias que les dije que iban a ir saliendo? ¿Por qué la obediencia es una evidencia de que tú eres salvo? Amados, porque al momento de nuestra salvación, el momento en que el Evangelio de la cruz de Cristo llegó a nuestras vidas, Dios nos regenera como personas, y esa regeneración, ¿cierto?, nos da una nueva naturaleza. ¿Ya? Soy nueva criatura, dice una canción, lo declara la Escritura. Nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mente, nos da nuestra conversión, nuestra regeneración, nos da deseos nuevos, nos da una mente nueva y una voluntad nueva. Entonces, por eso la obediencia pasa a ser la evidencia de que tú eres salvo o de que yo soy salvo. Entonces, si Dios te hizo un día nacer de nuevo por su misericordia, tu vida tiene acciones nuevas porque eres una nueva criatura según la Escritura. Y una nueva criatura tiene nuevas acciones. Y la obediencia es parte de esas acciones nuevas. Cuando no hay obediencia, significa que sigues caminando en la naturaleza antigua, ¿cierto? Y la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas
son hechas nuevas hacia adelante. Entonces, cuando no hay obediencia, significa que seguimos caminando con la naturaleza antigua y eso claramente pone dudas sobre nuestra salvación y por eso es importante predicar y compartir la palabra del Señor en forma clara y precisa. La salvación la hace, ¿cierto?, el Espíritu Santo que convence a la persona, ¿cierto? Un día vino el Espíritu Santo y me hizo despertar, yo era una persona dormida, y me hizo despertar y me hizo darme cuenta que yo me creía bueno, pero que a la luz de la Escritura yo era una persona mala, porque la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Entonces vino el Espíritu Santo y me convenció de que soy pecador y me convenció de que necesitaba a Cristo y doy gloria al Señor por ese día y por ese momento. Entonces el cristiano siempre va a tener una lucha, amada iglesia, con el pecado, siempre. Pero un creyente verdadero ama la palabra de Dios y lucha por obedecerla, lucha contra el pecado. Sigo en Mateo en la representación de cada cosa en esta enseñanza de Cristo. La roca, ¿cierto?, representa a Jesús y a su palabra. La roca representa a Jesús y su palabra. Si tú has hecho de Jesús y de la palabra de Dios el fundamento de tu vida está sobre una roca indestructible. Nada puede destruir ese fundamento. Nada. Y eso es maravilloso. ¿Qué representa la lluvia, los ríos y los vientos? Representan las pruebas, las tentaciones y las tribulaciones. Es decir, si yo estoy en la roca, estas cosas las voy a poder superar en Cristo. Lo contrario ocurre con el que no obedece la palabra, ¿cierto? Lo voy a recordar, el texto central. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El hombre insensato, el nombre insensato representa a la persona que oye a Jesús y que no le obedece. ¿Qué representa la arena? La arena representa el sistema falso de religión que está lleno el mundo. Representa el sistema falso de creencias que está lleno el mundo. Y representa a las personas que creen que son buenas y que eso les basta para estar bien con Dios y para heredar la vida eterna. Y eso es un error en el cual estamos llamados cada uno de nosotros a ir predicando el Evangelio de la cruz de Cristo. La arena también representa a basar tu vida o basar mi vida en mis emociones, a basar tu vida o a basar mi vida en mis experiencias. Y también la arena representa a las personas que sus emociones y sus experiencias están sobre la palabra de Dios. Y eso es un error. Ejemplo de frases: así me criaron, eso dice mi experiencia, así me criaron, por lo tanto no tengo por qué obedecer a Dios en esta área de mi vida. Lo voy a obedecer en estas otras áreas, pero en esta área de mi vida no la voy a obedecer porque mi experiencia me dice lo contrario. Así me criaron, mis padres me enseñaron eso y voy a seguir haciéndolo. Mis padres no son cristianos, pero yo lo voy a seguir haciendo. Mi mejor amigo, mi mejor amiga me enseñó eso y va contra lo que me está pidiendo la palabra, por lo tanto yo no me voy a someter a la palabra en esta parte. Un error tremendo que hace que muchas personas no puedan caminar en la fe como Dios quiere que caminen. Entonces, construir sobre la arena es también basar tu vida en otras personas, en sus opiniones, basar nuestra vida en referentes. Yo hablo mucho de eso porque claramente
Es lo que he podido ver de muchas personas que abandonan la fe desde que yo me convertí a los 25 años. He visto muchas personas que tenían cualidades muy lindas en su vida y abandonaron la fe porque referentes les dieron opiniones contrarias a la palabra y no pudieron seguir. Entonces, si tú construyes tu vida, iglesia, para concluir, si tú construyes tu vida sobre cualquier cosa que no sea Jesús, tarde o temprano llegará una tempestad a tu vida y caerás. Por eso es importante la enseñanza de hoy día. Lo voy a repetir. Si tú construyes tu vida sobre cualquier cosa que no sea Jesús, tarde o temprano llegará una tempestad a tu vida y caerás. Si el fundamento de tu vida no es la palabra de Dios, es más, estás o estamos en riesgo de perder nuestra salvación. Y eso es tremendo. Entonces Jesús dejó claro, hay dos tipos de personas. Primero, quienes oyen y obedecen y construyen sobre la roca. Y segundo, quienes oyen e ignoran y construyen sobre la arena. Entonces espero, amada iglesia, que de hoy en adelante construyas sobre la roca para poder llevar una vida victoriosa. Porque cuando estamos en la roca, cuando estás en la roca, ninguna tormenta te puede derribar. Es Cristo y solamente Cristo el fundamento duradero e inamovible. Ese es el mensaje, amada iglesia, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Gracias al Señor por su palabra damos. Es mi deseo que esta palabra quede plasmada en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos ser oidores y hacedores de la palabra, que podamos ser obedientes y que podamos ir día a día creciendo en nuestra relación personal con Dios, creciendo en fe, sacando las cosas de la naturaleza antigua para cumplir con los requisitos que Jesús mismo enseñó para ser parte de su reino. Gracias a Dios por su palabra. Te envío un abrazo, iglesia. Nos vemos en el próximo culto, si el Señor así lo permite. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones.